¿Sonido? Vale. Bueno, egunon, buenos días a todos. Eskerrik asko etortzeagatik, autoridades, ponentes y tanto las personas que estáis de manera presencial como los que estáis de manera telemática. Soy Eres Avancés, gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa ha sido seleccionado por Red.es, que pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como una oficina de transformación digital para todo el País Vasco, dentro del programa Oficina Acelera Pyme, que cuenta con fondos europeos, FEDER, y que tiene un lema de una manera de hacer Europa. El colegio en la oficina tiene dos funciones principales. Por un lado, es la de realizar jornadas de dinamización y aceleración del proceso de transformación digital, tanto de pymes, de autónomos como de emprendedores, y por otro lado, el de dar apoyo y asistencia a todos los profesionales en ese ámbito. Estas actuaciones están vinculadas con el colegio, porque por un lado acercamos la tecnología y la facilitamos, y por otro lado ponemos en valor a unos profesionales vinculados a la ingeniería, que como hoy podemos ver, alguno de los ponentes pues es ingeniero o ingeniera, y es una de nuestras obligaciones como colegio profesional. Hoy contamos con la colaboración de Bankinter, como se puede ver. Es una jornada que tiene un formato de mesa redonda y vamos a tocar diferentes ámbitos de la transformación digital. El moderador es Agustín Rossetti, socio director de Moebius Consulting, que será quien dirija las palabras a los ponentes. Y por otro lado, quiero dar paso a Luis Manuel Espeso, de Bankinter, que es director comercial de la zona norte en el ámbito de banca corporativa. Vale, caso. Bueno, diputado, muchas gracias por acompañarnos y clientes, compañeros. Y Agustín, muchísimas gracias. Y a los asistentes, tanto aquí presencialmente como en los medios online. Bueno, en Bankinter pues hemos decidido apoyar y impulsar estas jornadas en colaboración pues, con la primera oficina Acelera Pyme, ¿no? Designada desde la parte del Ministerio para ayudar a todas las empresas y pequeñas empresas, emprendedores, pues a hacer un impulso importante en la llegada de los fondos Next Generation. Dentro de los 4 pilares que tienen los fondos Next Generation, la digitalización es uno de ellos, y además yo creo que esta pandemia que hemos pasado pues la ha puesto todavía más, si cabe, aún en valor. Nosotros como banco hemos querido impulsar estas jornadas porque creo que tenemos una misión de ayudar a trasladar a todos los empresarios, a todos esos autónomos, esa necesidad que tenemos pues, de mirar hacia el futuro, ¿no? Y que sea realmente un punto transformador. Nosotros como banco pues nacimos ya hace más de 50 años y quizás seamos la primera entidad que instaló pues, todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Somos hoy en día la entidad que más clientes tiene en los medios digitales, y el que hayamos podido ayudar a todas nuestras empresas y pymes, especialmente en este momento concreto de la pandemia, con la financiación de los ICOs, por ejemplo, pues no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido todos esos medios digitales, ¿no? O sea que la aplicación que tiene la digitalización abarca desde la banca hasta, como hablábamos antes, un pequeño negocio de hostelería, ¿no? Así que desde el banco, pues nada, esperamos que esta jornada realmente nos pueda permitir aprender de los casos de éxito que tenemos, conocer la implantación, tanto desde la parte de la consultora como de las administraciones, pues todos los canales de ayuda que vamos a tener para poder impulsar esto. Y Agustín, ya pasamos a lo importante, que sois vosotros, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras. Egunon, buenos días. Yo en primer lugar, pues agradecer tanto a Bankinter como al Colegio de Ingenieros pues, que me dé la oportunidad de moderar esta mesa redonda. A mí me encanta venir siempre a Donosti, una ciudad preciosa en la que siempre me he sentido como en casa. Y además hablar de un tema tan importante como es la transformación digital de la empresa. En este caso, pues de la empresa guipuzcoana. Y además estoy muy contento pues, porque tenemos a unos ponentes excepcionales. Hemos conseguido reunir pues, a 4 personas que tienen experiencias muy relevantes en distintos ámbitos, pues, que seguro que vamos a aprender todos mucho. Yo los voy a presentar, pero me vais a disculpar porque os voy a presentar muy brevemente, porque si tuviese que decir el currículum de ellos, pues estaría presentando pues, todo el evento, y yo creo que es mucho más interesante que les escuchemos a ellos.
Hemos dividido el evento en dos grandes bloques. Vamos a ir de lo general a lo particular. Primero vamos a hablar de la situación de la empresa guipuzcoana ante la transformación digital. Y ahí pues, nos van a acompañar Javier Larrañaga y Beatriz Tejedor. A Javier, pues seguro que lo conocéis todos. Javier es el diputado foral de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de Guipúzcoa. Javier pues, es licenciado en informática por la Universidad de Deusto y ha completado su formación con un MBA y con más formación de posgrado. Javier, antes de ser diputado foral, pues ha tenido una extensa trayectoria en la empresa privada, en concreto pues, en Unilever y en Kutxabank. La verdad es que bueno, en Kutxabank pues, fue director de riesgos del área corporativa y también fue director comercial de la red en Guipúzcoa. La verdad es que se agradece pues, que haya personas que estén al centro de administración pues, que tengan experiencia en la empresa privada y que tengan sensibilidad y conocimiento, ¿no? Pues, de lo que necesitamos las empresas, que al fin y al cabo pues somos los que hacemos la economía, o por lo menos gran parte, ¿no? Javier tiene una agenda complicadísima, nos ha conseguido hacer un hueco, con lo cual, oye, pues muchísimas gracias, que ricasco, y estamos encantados de tenerte con nosotros. También en este primer bloque vamos a hablar con Beatriz Tejedor. Beatriz es socia directora de B+I Strategy. B+I Strategy es pues, probablemente la consultora de estrategia de innovación líder y de más peso pues, en todo Euskadi. Y eso pues, tiene mucho mérito, ¿no? Porque compite con las grandes multinacionales de consultoría que dominan otros mercados, pues tiene mucho mérito. Beatriz pues, es una de las responsables de este éxito porque es una de las socias fundadoras. Pues, hace 16 años pues, fundó B+I. Ella venía pues, de otras consultoras como KPG Consulting y Bearing Point. Beatriz es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y ha completado su formación en digitalización y estrategia pues, en escuelas tan prestigiosas como el MIT o el IES. Beatriz nos va a dar su visión como consultora, sobre todo en la empresa industrial. Ha hecho muchos proyectos, muchos de ellos en empresas industriales guipuzcoanas y también tiene experiencia internacional pues, muy valiosa en países como la India, Venezuela o Estados Unidos. Cuando hayamos terminado con Javier y con Beatriz, entraremos en la parte más concreta, más específica. Y ahí vamos a ver dos casos de éxito de dos empresas muy distintas. Primero hablaremos con Nerea Aranguren, que es la directora de innovación y de nuevos negocios de Danovat Group, ¿no? Y además Nerea es la gerente de IDECO, ¿no? Un centro tecnológico. Nerea es ingeniera industrial y ha realizado toda su carrera en el mundo de la innovación. De hecho, incluso es doctora en innovación por la Universidad de Mondragón. Así que Nerea pues, nos va a hablar de cómo transformar digitalmente pues, una empresa que es parte del Grupo Mondragón, que tiene más de 65 años de historia, y bueno, pues cómo es todo ese proceso de transformación digital. Y terminaremos con John Marquina, que John es el CEO de Jambi Digital Systems. Entonces, John ha conseguido aunar dos de sus grandes pasiones, que son la gastronomía y la ingeniería industrial. Y nos va a hablar de esta startup, de Jambi, que es una empresa que está haciendo algo prodigioso, ¿no? Que es convertir pues, las cocinas de los mejores restaurantes en auténticas industrias 4.0. Entonces, bueno, pues vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a empezar ya. Yo recordaros bueno, que la charla pues va a ser grabada. La charla va a ser grabada. A los que estáis al otro lado, por medio de Zoom, sí os pediríamos que por favor os quitaseis la cámara y apagaseis el micro para evitar interferencias. Y a la hora de hacer preguntas, pues los que estéis aquí, pues tan sencillo como levantar la mano, dejaremos 10 minutos al final para hacer preguntas, y los que estéis por Zoom, pues pasar la pregunta por Zoom y me la dan llegar. Y recordaros también que enviaremos un cuestionario de satisfacción con la sesión, que pedimos que lo rellenéis, que es importante pues, para seguir mejorando. Así que bueno, pues dicho esto, pues vamos a empezar, y vamos a empezar hablando de la situación actual de la digitalización de la empresa en Guipúzcoa. ¿Vale? Entonces, Javier, todos los días oímos hablar de nuevas tecnologías digitales disruptivas que están poniendo patas arriba
pues todos los sectores de actividad, ¿no? En concreto, en tu opinión, ¿cuáles son los grandes retos que la empresa guipuzcoana tiene en la transformación digital? Bueno, lo primero, agradecer la invitación, agradecer tanto a los que asisten aquí físicamente como a los que nos siguen de forma virtual. De forma así telegráfica, porque esto nos podría dar Sí, claro. para mucho tiempo. Yo resaltaría igual dos. La primera sería un reto de que tenemos que invertir en intangibles, y la segunda sería la necesidad del liderazgo por parte de la propiedad de las empresas. En la parte de intangibles, yo creo que en general, en el tejido económico guipuzcoano, tenemos una fortaleza que es importante, y es que tenemos una cultura de reinversión importante. Estamos acostumbrados y tenemos una cultura que es sin duda una fortaleza de reinvertir los beneficios, pero los reinvertimos normalmente en medios tangibles, físicos. Compramos o la mejor máquina o la más cara, ¿no? Y sobre todo mejor que la del vecino. Entonces, bueno, eso es una fortaleza, esa cultura de reinversión, pero cuando hablamos de digitalización, verdaderamente hablamos de transformación digital. Has hecho referencia al principio de tu intervención. Entonces, claro, transformación digital, ya necesitamos incorporar aspectos no tecnológicos. Necesitamos incorporar nuevas formas de organización, necesitamos incorporar tomas de decisión más descentralizadas, incluso cuestionarnos y desarrollar el modelo de negocio de la empresa. Entonces, bueno, así como estamos muy habituados a invertir en tecnología, en hierros y en cables, no lo estamos tanto a la hora de invertir en procesos, organizaciones, personas. Es decir, ahí nos cuesta un poco más. Siempre hay alguna máquina que es más urgente. Entonces, yo creo que tenemos que salvaguardar esa cultura de reinversión, que es muy importante para nuestra competitividad, pero a la vez tenemos que hacer un esfuerzo y acompañar en esa inversión. Y ahí, desde luego, nosotros tenemos un enfoque de acompañamiento en la parte intangible. Claro, si hablamos de transformación, si hablamos de nuevos modelos de negocio o de la propia organización que cambia, es importante la segunda parte que decía, ¿no? La importancia del liderazgo por parte de la propiedad. Esto no es un reto ni es un problema del departamento de tecnología, de IT o de cada organización, sino es una cuestión de la propia empresa. ¿De qué queremos ser? ¿De qué queremos? Es decir, cómo queremos acometer esa transformación, y para eso, más allá de la mera digitalización, que podría tener un enfoque más de eficiencia de procesos, etcétera, la transformación digital requiere de liderazgo por parte de la propiedad. Entonces, yo creo que ahí, si me atrevo a poner dos retos, hablaría de hacer frente a esa cultura que tenemos y reforzar la parte de inversión en intangibles, absolutamente necesario para la transformación, y a la vez el liderazgo por parte de la propiedad. O sea, no se trata solamente de digitalizar, ¿no?, que sería incorporar tecnologías digitales, sino de hacer una verdadera transformación digital, y ahí los aspectos culturales y los intangibles pues son aún más importantes, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, pues teniendo aquí a Beatriz, pues eso es lo que hacéis en BMASI, ¿no? En gran medida, pues ayudar a las compañías pues a evolucionar, a organizarse de otra forma, a transformarse, no solamente a digitalizarse. Tú, con la visión privilegiada que te da pues, todos los proyectos de consultoría que has hecho en Guipúzcoa, en tu opinión, ¿cuál es el nivel o el grado, digamos, de transformación digital de las empresas guipuzcoanas en este momento? Pues buenos días también a todos y gracias por la invitación. En cuanto al nivel de digitalización, es difícil, ¿no?, saber el nivel de todas las empresas guipuzcoanas, y por eso me remitiré a algunos estudios que ya hay hechos sobre el grado de digitalización de las empresas de Guipúzcoa. Supongo que además el grado de digitalización podemos, como en casi todo, hacer un antes y un después de la pandemia. Si vamos al antes y pensamos en algunos indicadores que nos proporciona, por ejemplo, el índice DESI, que mide Orquestra, ahí vemos cómo en general la sociedad y las empresas guipuzcoanas tienen un nivel de digitalización bueno por encima de la media europea.
Si vamos en concreto a las empresas, a ver cuál es el grado de digitalización de las empresas, en lo que es la integración de la tecnología, un poco en la línea de lo que comentábamos antes, en la integración de la tecnología el nivel está por encima de la media, de la media europea. Donde fallan más es en los resultados comerciales, en cómo eso se traduce, se monetiza, se ven distintos indicadores como el comercio electrónico de las pymes u otros indicadores que nos indican que ahí todavía hay un ámbito de mejora. Viendo también los proyectos, ¿no? Lo que vemos, pues sí, las empresas están avanzando en la integración de tecnología, en la integración de la conectividad, en automatizar, digitalizar sus procesos, en la interrelación con el cliente. Sin embargo, todavía hay margen de mejora en la innovación en modelos de negocio o en esos resultados, en monetizar los resultados de la digitalización. Esto si pensamos antes. La verdad es que después de la pandemia no sé muy bien cómo será ese indicador, que seguramente nos lo dirán, ¿no? Y cómo será la situación. Lo que sí hemos visto es la frase está ya como viral, ¿no? De que en un año hemos avanzado lo de que en 4 o 5, ¿no? Lo que estaba previsto para 4 o 5 años. Y es verdad. O sea, si pensamos en cómo hemos adoptado, pues no sé, en las empresas, los medios de pago, la venta online, que se ha multiplicado por 5 el dato en España. Si pensamos en el teletrabajo, en un montón de servicios en remoto, hemos adoptado la digitalización a un nivel muy intenso. Ahora, lo cierto es que eso lo han hecho todos. Entonces, el reto, yo creo, de la industria guipuzcoana es también seguir el ritmo de los líderes, seguir el ritmo de los demás, incluso posicionarse por encima, ¿no? Este sería un poco cómo veo las cosas, coincidiendo un poco bien, buena implantación de tecnología, necesidad de profundizar en esa monetización, en esos nuevos modelos de negocio y a ver si conseguimos seguir el impulso, ¿no? Muy bien. Pues muy bien, muy interesante lo que dices. Siempre que hablamos de casos de éxito digitales, pues siempre los ejemplos, ¿no?, que nos vienen a la cabeza a todos pues son pues eso, Facebook, Airbnb, Cabify, ¿no?, cuando vas a conferencias en una escuela de negocios y tal. Suelen ser siempre casos B2C, ¿no? Podemos decir, por la sensación, es que el B2C va por delante en digitalización. Pero realmente la empresa guipuzcoana es evidentemente una empresa industrial y es un negocio muy B2B, ¿no? Entonces, ¿tú qué impacto ves que está teniendo la disrupción digital en lo que es el modelo de negocio de la empresa B2B? Sí, es verdad que siempre nos fijamos más o nos suenan más los ejemplos B2C, pues seguramente porque el plano de digitalización o el ritmo al que ha entrado la digitalización es distinto, pero hay muy buenos ejemplos también y un potencial enorme en la empresa B2B. Lógicamente, Guipúzcoa tiene un peso de la industria, un peso B2B importante y hay ejemplos. Depende mucho del sector. En sectores que luego nos van a contar, ¿no? En sectores de maquinaria, como puede ser la máquina herramienta, cualquier tipo de maquinaria de transporte o maquinaria de elevación, que hay un montón de ejemplos en el tejido guipuzcoano. Ahí el potencial es mayor de hacer disrupciones en el modelo de negocio. En general el foco, luego nos comentarán, ¿no?, pero el foco suele estar mucho en la conectividad de las máquinas para monitorizar datos y conseguir generar nuevos servicios avanzados a partir de ese seguimiento de los datos o nuevos modelos de negocio muy vinculados pues, al pago por uso, pago por disponibilidad, pago por resultados. Esto realmente está cambiando, ¿no? En algunas industrias la forma tradicional de vender una máquina y cambia el modelo a vender servicios o a cobrarlos de otra manera. En otros sectores de la industria guipuzcoana, más clásicos, o como puede ser pues, el acero, la fundición, otros sectores más de proceso, ahí el impacto en modelo de negocio es más indirecto. Pues normalmente ahí el impacto es más a través de la digitalización de los procesos, consigues mejoras en costes, mejoras en la entrega o mejoras en la calidad de los productos y en definitiva una oferta más valiosa. Y luego no hay que olvidar que hay dentro de la industria B2B guipuzcoana
un servicio que es el de los sectores auxiliares a la industria, que a veces se nos olvida que hay servicios muy vinculados a la industria, pues desde servicios de ensayo que hacen en los propios centros tecnológicos, ¿no? Ensayos, documentación, formación, y aquí lógicamente también la digitalización ha tenido un impacto importante pues en cómo, desde cómo se presta el servicio en remoto, en digital, hasta cómo se cobra ese servicio a base mediante cuotas o mediante otros elementos. Ejemplos clásicos de la industria, por ejemplo, de la industria B2C, que pueden ser las plataformas, que ha supuesto disrupción total de algunos sectores, pues en el caso B2B se empiezan a ver. Yo la verdad es que desconozco el impacto que están teniendo en Guipúzcoa. Sí conozco plataformas, por ejemplo, que ponen en contacto de Manufacturing as a Service, que ponen en contacto empresas que desean hacer operaciones con empresas que tienen capacidades ociosas, ¿no? en mecanizado u otras, y les ponen en contacto. No sé el nivel de implantación en Guipúzcoa. A nivel internacional existen. Y bueno, son una muestra también de que las plataformas también pueden darse en los negocios B2B. Solo es cuestión de encontrar esos huecos. O sea, el negocio plataforma es viable. El negocio plataforma es viable, quizás no con la intensidad del sector B2C, pero existe y posiblemente veremos muchos más ejemplos en los próximos años. Y ya por terminar, yo creo que es importante, en el caso de la industria B2B y de la industria en general, tener en cuenta que la disrupción tecnológica no solo nos da oportunidades de cambiar el modelo de negocio, de nuevos negocios. El tema es que la disrupción digital nos cambia la estructura de los sectores en los que estamos. Aparecen nuevos competidores, nuevos entrantes, bien startups que nos roban pequeños segmentos de nuestra cadena, o bien grandes empresas de software que pueden tener un papel muy importante en los sectores. Entonces nos va a cambiar la foto, ¿no? Muy bien. Vamos, impacta. O sea que son posibles los negocios tipo plataforma en la industria B2B, y en los próximos años pues vamos a ver cómo probablemente la industria ha tardado más, ¿no? Pero probablemente pues la fuerza con la que se transforma pues sea aún más intensa que los negocios de consumidor. Muy bien, oye, pues muy interesante, Patricia, muchas gracias. Javier, la Diputación de Guipúzcoa, igual que el conjunto de las administraciones vascas, pues se ha ganado una reputación, ¿no? En todo lo que es innovación y apoyo a las empresas, ¿no? En concreto, en la Diputación, ¿cuáles son los principales programas y las principales iniciativas que tenéis relacionadas con la digitalización? Pues ahí podríamos hacer una clasificación temporal, igual para las necesidades a corto, un poco actuaciones a medio y actuaciones también a largo. Y comentar, y un poco al hilo de lo que decía Beatriz también, que estoy totalmente de acuerdo, la composición de nuestro tejido económico, al final tenemos que pensar que tenemos un tejido económico muy atomizado, es decir, nuestras empresas de menos de 50 empleados suponen el 63% del empleo. En muchos casos son, como decía, son parte de cadenas de valor globalizadas. Entonces, bueno, pues a los propios retos, a los nuevos entrantes, a la hibridación de sectores que también genera oportunidades para la entrada tanto de empresas de Guipúzcoa, pero también, obviamente, de otra tipología de competidores, pues al final el objetivo de todo esto, que nuestras empresas es que sigan siendo competitivas para seguir manteniéndose en esas cadenas y poco a poco también tratando de que den pasos en el desarrollo de nuevos productos y servicios propios, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de carrera en la que el resto corre y nosotros tenemos que correr también, ¿no? Y ya teniendo un poco a lo que decías, a la pregunta, digamos que en el corto plazo tenemos actuaciones clásicas o de aproximación clásica de cofinanciación, es decir, pero me sale en euskera la palabra ahora, programas de ayudas para cofinanciar, diferenciando, por ejemplo, tenemos el programa Guipúzcoa Digital A, que diferencia entre aquellos que están empezando y los más pequeños, donde ponemos un programa junto con las agencias de desarrollo locales para que haya un acompañamiento, a otros que estén ya en una maduración digital
superior y donde ya hablamos del dato, hablamos de productos 4.0. Bueno, es decir, es un programa de ayuda de necesidades con una visión de las necesidades de hoy. Pero también tenemos una aproximación a medio plazo centrado en personas, porque al final nuestras pequeñas empresas y microempresas necesitan también personas capacitadas, necesitan atraer esas personas a sus proyectos empresariales que en muchos casos no tienen el glamour de las grandes empresas o de algunas a las que hacíamos referencia antes, pero que necesitan esas capacidades. Entonces, bueno, estamos ahí desde Gipuzkoa Talent atrayendo talento de otros territorios y de otros países a través de medidas tanto de ayudas como fiscales. Estamos con el tema de las STEM, es decir, fomentando las STEM porque bueno, es absolutamente necesario. Con programas de aprendizaje continuo en las empresas, porque a su vez en las propias empresas también es necesario acometer el reskilling, upskilling, ¿no? Programas para que se vayan capacitando. Y luego tenemos dos iniciativas que yo creo que están también perfectamente unidas con el reto que estamos hablando hoy. Una es, tenemos un think tank en marcha sobre el futuro del trabajo y otra vez tiene que ver con qué herramientas van a disponer nuestras pequeñas y nuestras microempresas para atraer esas capacidades, que en muchos casos tendrán que hacer ofertas personalizadas e incluso convivir con personas que trabajan a tiempo parcial, cosa que bueno, rompe un poco los esquemas de hoy. Y también un programa para capacitar los liderazgos de la propiedad para afrontar los retos del futuro. Que en la primera pregunta decía que era para mí uno de los retos. Entonces, ese sería a medio plazo. Y a largo plazo están las apuestas dentro de Etorkizun Eraiki, que es una reflexión que iniciamos en el año 2016, donde identificamos una serie de ámbitos en los cuales entendíamos que era importante trabajar porque creíamos que, dada la naturaleza de nuestra economía, iban a ser importantes. Estoy hablando de movilidad, estoy hablando de digitalización, ciberseguridad, que al final lo que se trata es de habilitar e invertir en instalaciones para acercar el estado del arte a nuestras pequeñas y microempresas que por sí solas y por sus capacidades además tendrían dificultades de acceso. Y uno de esos retos que sin duda son a largo plazo, una de ellas también muy enfocada con la capacitación de alto valor en cuestiones digitales, es también nuestra apuesta por la computación cuántica, en el cual, bueno, estamos hablando ya perspectiva a largo plazo, pero donde necesitamos que en Guipúzcoa tengamos ámbitos de trabajo en las capas de más valor añadido dentro de lo que son las tecnologías de información, tanto de investigación como de posterior aplicación. Con lo cual, corto plazo, programas de ayuda, medio plazo muy orientado a personas, largo plazo, inversiones a futuro para tratar de acercar el estado del arte a nuestra economía. Muy bien, fantástico. Y ahora todo el mundo, seguro que esta pregunta te la hacen en muchos sitios, ahora todo el mundo está muy expectante, ¿no? Con el maná de los fondos europeos, ¿no? De los fondos Next Generation. Y va a venir mucho dinero, va a entrar mucho dinero de fuera, ¿no? No sé si eran 150.000 millones a toda España de ayudas directas y indirectas. Y de ese dinero, pues un componente importante, en torno al 30% o más, va a ser para temas digitales. Aquí seguro que nos están escuchando pues, muchos empresarios de la zona. ¿De qué forma puede acceder una empresa guipuzcoana o va a poder acceder a ese tipo de fondos? ¿Cuáles van a ser, digamos, los vehículos en los que se va a distribuir ese dinero? Pues me alegro que me hagas esa pregunta, porque yo me hago esa misma pregunta más o menos todas las semanas. A ver, bueno, la trayectoria que llevamos con los fondos europeos, pues la verdad es que estamos a noviembre y todavía no tenemos una visibilidad clara, con lo cual claramente la digitalización es uno de los ejes tractores que ha definido Europa, luego estamos enfocados. Tienen que ser proyectos transformadores, con lo cual eso
también nos habla un poco de la dimensión de los proyectos, y antes hablaba que tenemos una economía mayoritariamente de pequeñas y microempresas, con lo cual, bueno, pues seguramente les vendrán de segunda derivada. Es decir, es difícil que nuestras pequeñas y microempresas lideren proyectos transformadores de esa dimensión, pero al final, estando en la cadena que están, pues obviamente se tracciona de las cadenas, luego serán también protagonistas de esos proyectos transformadores. Pero lo que más me preocupa de todo es, primero, que no nos despistemos. Es decir, si estamos hablando de que es importante para el futuro, lo tenemos que hacer sí o sí. Lo tenemos que hacer vengan fondos o no vengan. El hecho de que vengan fondos tiene que servir para comprar tiempo, pero no nos podemos despistar ni estar esperando si verdaderamente entendemos que son fundamentales para nuestra competitividad. Con lo cual, ahí es donde estamos, es decir, nosotros estamos siguiendo adelante con los proyectos porque entendemos que son necesarios y son importantes. A partir de ahí, bueno, pues espero que se aclare la visibilidad cuanto antes, porque desde luego corremos el riesgo de no solo de un coste de oportunidad claro con estas facilidades que ha puesto Europa, sino que además otros territorios lo lleven a cabo un poco mejor, con el riesgo de que tengamos una brecha adicional en competitividad con otros territorios europeos, que tampoco nos lo podemos permitir. Y lo tercero, quizás un poco más de segunda derivada también, pero incluso pues ya me daría pena que esto refuerce algunas opiniones escépticas en Europa acerca de la movilización conjunta y de los mecanismos de solidaridad que han dado origen a estos mecanismos de ayuda. Por tanto, yo espero que se aclare lo antes posible. Yo espero que las líneas a las cuales podamos acudir con nuestros proyectos se definan cuanto antes. Y lo que tengo claro es que si la asignación se hace por calidad de proyecto y por su carácter innovador y transformador, estamos bien posicionados. Aquí es importante lo que dices, ¿no? que son inversiones que las empresas tienen que hacer para afrontar los retos del mercado y para sobrevivir, y que no pueden estar esperando a ver si salen las ayudas, ¿no? Porque el coste de oportunidad pues es real. Entonces, bueno, pues los proyectos hay que hacerlos, y además pues en un proyecto pues encuentras financiación, pues sea bienvenida, pero que no se dejen de hacer los cambios que son necesarios, ¿no? Porque va a salir, porque el coste de oportunidad puede ser muy alto, ¿no? Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Y Beatriz, y tú que conoces bien a las empresas industriales aquí de Guipúzcoa y que trabajas con ellas, ¿tú qué recomendarías a estas empresas ahora que están esperando pues esos fondos y que están esperando hacer esos proyectos? ¿Qué les recomendarías? Pues yo creo, se han dicho ya bastantes cosas, ¿no?, de las que recomendaría. Una quizás que no se ha dicho es que a la hora de emprender, pero está sencilla, a la hora de emprender esa transformación digital, hagan un plan. Es decir, que no copien miméticamente las iniciativas que hace otro, o que piensen cuáles de las iniciativas que pueden hacerse tienen un mayor impacto en los resultados y en la estrategia de la empresa. Por un lado, planificar teniendo en cuenta eso, que no se trata de hacer lo que está de moda o de copiar lo que más suena, ¿no?, sino lo que conviene a la empresa concreta en función de su estrategia, en función de su negocio, en función de su momento, que equilibre también iniciativas internas de mejora de procesos internos con iniciativas de relación con el cliente, que también nos habilita la digitalización, con iniciativas para mejorar el producto, mejorar el producto, el modelo de negocio, o sea, que sea también un plan equilibrado. Y luego daría mucho peso también a lo que comentaba al principio Javier, de esos aspectos intangibles. La transformación digital es más que la implantación de tecnologías, requiere muchas veces
Desde luego, un convencimiento de la dirección requiere muchas veces cambiar la organización, requiere personas y para eso van a ser importantes todas las ayudas y todas las iniciativas que puedan hacerse para que las empresas más pequeñas puedan contar con los perfiles adecuados que van a ser necesarios y que en general son perfiles escasos y que se sienten más atraídos igual por otras industrias B2B o empresas más grandes. Por lo tanto, planificación y atención a los aspectos menos tangibles, pero muy, muy importantes de la... O sea, en definitiva, primero tener claro cuál es tu plan estratégico digital, ¿no? Desarrollar todas las iniciativas y después, oye, si encuentras dinero para financiarlo, estupendo, ¿no? Pero no estar buscando en el BOE a ver qué encuentro. Esa es la mejor forma de equivocarse. ¿Y cómo adecuo mi proyecto para que a los... case en el... Decía, ¿no? Hay un dicho que decía que para el marino que no sabe a dónde va, pues ningún viento es favorable, ¿no? Pues muy bien, oye, pues muchísimas gracias a los dos. Una visión muy completa y alto nivel, que yo creo que es muy interesante. Y ahora pues vamos a aterrizarlo, vamos a hablar de dos casos pues mucho más concretos, dos casos de éxito de dos empresas. Yo la verdad te voy a decir que estoy muy contento con los dos ponentes que hemos conseguido, porque, hombre, pues son dos sectores que son idiosincráticos de Guipúzcoa, ¿no? Si tenemos que hablar de digitalización en la empresa guipuzcoana, pues tener una empresa de la máquina herramienta y una empresa pues, relacionada con el sector de la gastronomía, pues qué más guipuzcoano que puede haber eso, ¿no? La sociedad o el orfeón no nos cierra. Pero pues son y además son dos empresas que son dos sectores idiosincráticos, pero a la vez son dos empresas muy diferentes, ¿no? Porque primero pues pondría, pues vamos a hablar de una gran empresa, una empresa con muchísima historia que está en ese proceso de transformación digital, y después con John pues vamos a hablar de una empresa, de un spin-off, una empresa de reciente creación, aunque es verdad que nos lo contará, pues viene de otra gran empresa, pero realmente es una empresa digital 100%, es una empresa nativa digital, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por Nerea. Nerea, pues ya lo hemos dicho, es la directora de innovación de Danovat Group, un grupo industrial pues, especializado en la fabricación de máquina herramienta y soluciones de alto valor añadido. Trabajáis para sectores muy exigentes, ¿no? La aeronáutica, automoción, el transporte ferroviario. Los números, yo estoy impresionado con los números de la empresa. Son 1.300 empleados, 90%, esto es importante señalarlo, destinado al mercado exterior, entre un 8 y un 10% de ventas reinvertido, ¿no? Hablaba Javier de esa tradición de la reinversión, pues aquí entre un 8 y un 10% de la venta reinvertido en I+D. La verdad es que tiene pinta de ser un trabajo interesante el tuyo. Cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo como directora de innovación? ¿Y qué relación tiene eso pues, con el proceso de transformación digital de la empresa? Primero, muchas gracias por invitarme a participar y bueno, es un placer. La verdad es que venir como caso de éxito no es una buena forma de entrar, ¿eh? A ver si las expectativas se cumplen. Quiero hablar más de la experiencia, ¿no? Que hemos tenido en los últimos años, luego cada uno que saque las lecciones que considere oportuno. Bueno, yo como directora de innovación, mi papel fundamental es intentar que todas las empresas que están dentro del grupo, que fundamentalmente hay dos que se dedican a producto, que son Danovat y Solaluce, pues vayan avanzando, ¿no? en las líneas que desde el punto de vista de innovación son las que nos van a marcar pues, los éxitos de futuro. Y digitalización, por supuesto, es una de ellas y es probablemente la que más nos está ocupando en los últimos años, pero no es la única. Y además, la digitalización está muy bien, pero nosotros entendemos que es digitalización aterrizada a manufacturing. Y ahí es donde nosotros somos fuertes, ¿no? Entonces, como una capa de lo que ya veníamos haciendo. Lo cierto es que más o menos en el 2018 hicimos una especie de reflexión estratégica en digitalización y nos dimos cuenta de que llevábamos hablando de digitalización mucho más tiempo de lo que pensábamos. En el 2015 fue la EMO en Hannover, que es la feria industrial en el mundo de la máquina herramienta por excelencia a nivel internacional. Fuimos allí y todo el mundo empezó a hablar del 4.0. Entonces volvimos diciendo, bueno, ¿qué es esto el 4.0? No lo tenemos muy claro, pero algo tenemos que hacer si queremos seguir siendo competitivos en este terreno. Hemos estado en la EMO hace 2 semanas y está ya superado, ¿no? Ese epígrafe, pero nos vemos que estamos donde están los grandes, con lo cual parece que hemos hecho los deberes.
Empezamos hablando de tecnología, que era donde más cómodos nos sentíamos. Y ahí pues dedicamos muchísimo tiempo, muchísimos recursos a desarrollar soluciones basadas en plataforma. Compramos una startup, entramos en el capital de una startup que no habíamos hecho nunca, y eso nos permitió, bueno, pues además de apalancarnos en la tecnología que tenía esa startup, interactuar con perfiles diferentes, ingenieros informáticos, bueno, perfiles que hasta ese momento pues no los teníamos demasiado integrados en nuestra organización. La máquina herramienta ha destacado siempre por ser, ¿no?, muy de hierro, ¿no? Nos gusta pues la inversión, y cuando la máquina sea más grande y pese más, parece que va a ser mejor, con lo cual todo este mundo del software es que se estaba metiendo, ¿no?, en el sector, pero todavía no lo teníamos tan interiorizado. Y yo creo que a partir de ese momento de 2015, de empezar 4.0, pues nos metimos de cabeza en una inversión muy fuerte de desarrollo tecnológico, de tecnologías ligadas al ámbito de la digitalización. En el 2018 nos dimos cuenta de que ya teníamos cosas, pero no estábamos vendiendo nada. Entonces llegó el momento de la reflexión de decir, bueno, la transformación digital está muy bien, pero esto hay que transformarlo en valor, porque si no, no tiene recorrido. Y yo creo que fue un punto, un hito importante. Teníamos, por ejemplo, un comité de digitalización que cambiamos por completo su composición. Metimos a los comerciales en el comité de digitalización cuando hasta en ese momento solo había gente de I+D, y empezamos a hablar mucho del mercado, ¿no? Es como, yo siempre digo que le dimos la vuelta al calcetín, quitamos de poner el foco en la tecnología había que seguir desarrollándola, teníamos que seguir avanzando, pero no era la principal barrera, y empezamos a hablar mucho del mercado, de cómo esa tecnología nos podía posicionar de una forma diferente en el mercado. Hoy por hoy tenemos como 3 ámbitos diferentes de propuesta de valor digital. La primera son nuestras máquinas son digitales, nuestras máquinas se conectan, tienen funcionalidades extras gracias a la digitalización, pero es que eso hoy es un pasa o no pasa. Es igual que, ¿no?, hoy por hoy nadie se compra un móvil que no sea un smartphone. Pues tú no puedes ir al mercado a vender máquinas de 1,5 millones de euros que no estén digitalizadas y que no tengan, ¿no?, esas soluciones de conectividad. Yo creo que esa ha sido la primera parte de oferta de valor que llevamos al mercado. Pero hay una segunda parte que también es muy importante, que es la venta de servicios. Hasta este momento, hasta hace 2 años, nosotros vendíamos asistencia técnica. Cuando la máquina fallaba, dabas una respuesta, ¿no?, a ese fallo. Ahora tenemos todo un paquete de servicios avanzados que van mucho más allá de la detección del fallo. O sea, es la detección del fallo, son mantenimientos predictivos, bueno, hay todo, ¿no?, una oferta de valor basada en los servicios, que se basa fundamentalmente en que tenemos mucha información de nuestras máquinas, y con esos datos, con la capacidad de computación, ¿no?, que va avanzando muchísimo, y aplicando cosas como la inteligencia artificial, pues somos capaces, ¿no?, de dar unos servicios avanzados que antes ni nos planteábamos. Y además tenemos una oferta de Smart Factories. Al cliente ya no le vendemos una máquina o una línea productiva, o también, pero somos capaces de ofrecerle una fábrica inteligente entera. Entonces, todo eso ha sido, digamos, el final de un proceso que partió de la tecnología, pero que no se ha quedado en la tecnología. Hicimos una hoja de ruta, ¿no?, comentando un poco lo que comentaba antes el diputado, pues efectivamente hicimos nuestra propia hoja de ruta, que no hemos salido al 100%, también hay que decirlo, ¿no?, pero yo creo que los planes están para cambiarlo. Pero hemos tenido muchísimas ayudas de financiación pública, y bueno, yo creo que eso es una oportunidad, ¿no? Y en el entorno en el que estamos, la verdad que se agradece muchísimo, y siempre nos han acompañado las instituciones. Y bueno, hoy estamos ya en ese momento en el que estamos vendiendo, ¿no?, esa digitalización. O sea, que realmente habéis pasado de la innovación tecnológica, digamos, a transformar realmente vuestro modelo de negocio, y como hablaba antes Beatriz, ¿no?, pues nuevos modelos de ingresos, nuevos servicios. Estamos en ello, ¿eh? Hay que ser muy prudente también en esto. Todavía creo que nos falta, pero el modelo que estamos definiendo es ese. De hecho, somos conscientes, y en algunos negocios ya lo estamos haciendo, que la parte de service tiene que ser un negocio en sí mismo. O sea, tú no puedes pretender que la misma cuenta de resultados, que la misma organización esté soportando la venta, pues eso, de instalaciones de 5 millones de euros, con la venta de un paquete de servicios que igual son 100.000 euros al año, ¿no? Estás en terrenos diferentes, son escenarios distintos, entonces hay que gestionarlo de forma diferente. Pero llegar a esa conclusión de que había que separarlo, pues nos ha costado nuestro tiempo, no es evidente. Hay que pasar, ¿no? Es parte del camino. Oye, y realmente, porque, o sea, vosotros sois una empresa de éxito, ¿no? 65 años de historia, una plantilla muy veterana, muy profesional. Es impresionante el dato que tenéis de presencia en el mercado exterior, ¿no?
Claro, esto no es una startup pequeña en el que es fácil que todo el mundo pues, tenga una mentalidad digital, ¿no? Sino que habréis tenido que trabajar mucho pues, para cambiar mentalidades y para cambiar la cultura de la empresa, ¿no? Principalmente, ¿cuáles son los principales frenos que habéis encontrado en la digitalización y también los principales motores? O sea, frenos y motores. Lo ha comentado creo que antes Beatriz. El COVID ha sido un motor para todo esto, porque más allá de la utilización de ciertas tecnologías que antes se veía que podía ser una oportunidad, pero no se veía el momento, ¿no? de ponerlas en marcha, ha sido como una especie de superbanco de ensayos, ¿no? Que nos ha permitido probar todo, pero probar cosas que ya teníamos dentro, o sea, desarrollos propios o que habíamos ido adquiriendo en base a proyectos en colaboración, pero también nos ha abierto la puerta a la colaboración con agentes externos, por ejemplo, con startups, con todo el ecosistema. Yo creo que por la urgencia, por la necesidad, ¿no? Que era el escenario, pues todos teníamos que vender. Pensar que en las máquinas, normalmente cuando tú vendes una máquina, una instalación de las que estamos hablando, el cliente viene a visitarte antes de comprar, viene a visitarte y le gusta oler, ¿no? Ver un poco realmente la empresa que está detrás de esa oferta. Esto no se vende por internet. Entonces viene, ve la empresa, ve el centro tecnológico, bueno, pues ve un poquito, ¿no? Qué es lo que se mueve detrás y la seriedad de la empresa. Luego le tienes que hacer pruebas en esa máquina. Él quiere ver esa máquina que va a comprar realmente cómo funciona y si hace sus piezas o no las hace. Ya llegamos al momento en el que te lanza el pedido. La máquina se hace, la máquina, una vez que está hecha, el cliente vuelve a ver que realmente ya su máquina está funcionando como debería, se desmonta, se manda a casa de cliente, se vuelve a montar en casa de cliente y entonces es el momento en el que ya es la aceptación final. Entonces son con hitos de pago intermedio. Claro, llega el COVID, no podemos viajar, todo eso se nos cae, todo. Entonces, tuvimos que inventarnos soluciones para aceptación de máquina en nuestras instalaciones. Siempre eran nuestros técnicos los que viajaban con nuestras máquinas para montarlas en casa de cliente. Tuvimos que interactuar con muchísimos técnicos extranjeros que a través de temas de realidad virtual pues les hacíamos formaciones que ni nos habíamos planteado antes. Las aceptaciones, ¿no? En casa de cliente, pues con canales seguros de comunicación. Bueno, ahí todo lo que estaba a nuestra disposición, cualquier startup que nos ofrecía algo, ¿no? Que nos podía ayudar, entraba por la puerta, lo cogíamos y lo probábamos. Entonces yo creo que también ha supuesto un cambio de chip en cuanto a la colaboración. Esto no va a hacer de hacerlo uno solo, sino que tienes que tirar de ecosistema y se puede tirar de ecosistema y además yo creo que tenemos un ecosistema muy potente en nuestro entorno, ¿no? Entonces yo creo que esto también fue un motor muy, muy positivo. Evidentemente hay otro aspecto que es que la digitalización, si pensamos en otras revoluciones industriales, ¿no? Que siempre se habla que estamos en la cuarta revolución industrial, yo no sé cómo serían las anteriores, pero sí tengo claro que esta revolución está en toda la sociedad a la vez. Otras veces, ¿no? Pues parece que ha sido siempre la industria la que ha tirado, ¿no? Ha sido la que ha estado por delante y luego las mejoras o los resultados de esa transformación han llegado a la sociedad. Aquí estamos a la par, incluso igual la industria está un poquito por detrás, ¿no? de otros ámbitos en esta transformación. Entonces, eso también es un motor para nosotros, ¿no? Porque la gente que se incorpora a nuestras fábricas ya vienen digitalizados. Entonces, la industria se tiene que digitalizar. Nosotros no podemos tener unas máquinas que se estén utilizando, que su funcionamiento sea, ¿no? Como hace 20 años, cuando el técnico que va a estar delante de la máquina se mueve con un móvil de una forma totalmente natural, son nativos digitales. Entonces, eso a nosotros también ha sido... Muchas veces la gente es más digital en su vida privada que en la empresa, ¿no? Muchísimas veces, muchísimas veces. Yo siempre cuento lo mismo. Hace poco llevé a un grupo de escolares al IDECO a enseñárselo y decía, a estos no les voy a conseguir llamar la atención en nada, porque yo les estoy enseñando, ¿no? La plataforma de conectividad de todas nuestras máquinas por el mundo y les parece la cosa más normal del mundo, ¿no? Ellos es que viven conectados. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también ha sido un motor. Y los principales frenos probablemente, bueno, pues las personas, ¿no? Y por eso hay que trabajar muchísimo la cultura desde dentro, no es un proceso que va de un día para otro. Yo creo que la implicación de los equipos directivos ha sido muy fuerte y eso ha sido parte del éxito. Y quitar miedos, muchísima formación para que la gente entienda que esto, ¿no? Pues que va a ser algo continuo, que no es una moda, sino que es un tema continuo y que hay que ir integrando, ¿no? Todas estas tecnologías, estas formas de hacer y con mucha formación y con muchísima comunicación interna. Muy bien, pues muy, muy interesante. Y tú tienes un perfil tecnológico potente, ¿no? Eres ingeniera industrial, aquí nos están escuchando ingenieros. Desde el punto de vista, ¿cuáles van a ser las tecnologías que van a transformar la industria en los próximos años? O sea, ¿qué es lo que viene a nivel tecnológico en la industria?
Yo creo que hay un reto importante que tiene que ver con la conectividad. Las máquinas, antes no lo he comentado, pero un freno que teníamos en todo este proceso es que nosotros nos tenemos que conectar a nuestras máquinas en casa del cliente. Cómo son esos canales, ¿no?, de conexión, y ahí tiene mucho que ver la ciberseguridad. Entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con ciberseguridad va a ser un ámbito que lo tenemos que trabajar muchísimo en los próximos años si queremos seguir, ¿no?, avanzando en la conectividad dentro de las cadenas de valor. Pero también lo que son los propios protocolos de conectividad. Hay una iniciativa a nivel europeo que se llama Gaia X, en la que nosotros estamos participando activamente y que va de eso, ¿no?, de establecer protocolos ciberseguros y que nos entendamos bien entre nosotros, ¿no? Y que dentro de la propia cadena de valor se sepa muy bien de quién es el dato, ese dato, quién lo utiliza y para qué, porque todos tenemos generadas muchísimas expectativas, ¿no?, que alrededor del dato y de la propiedad del dato y del negocio que vamos a hacer, ¿no?, con ese dato. Entonces es muy importante trabajar en protocolos que que nos ayuden a definir esos escenarios en los que nos sintamos cómodos para poder compartir esos datos desde el componentista que mete el usuario en nuestra máquina, pero que luego nuestra máquina está en una planta que está de automóvil, que está conectada además con otras plantas de ese mismo fabricante a nivel internacional. Entonces, bueno, toda esa cadena, ¿no?, saber cómo se comunica por ahí ese dato, porque tiene muchísimo valor. Ese dato, si lo utilizas bien, todos los servicios que se pueden generar alrededor de ese dato eso es negocio. Entonces, yo creo que todo lo que tenga que ver con conectividad, ciberseguridad, va a ser fundamental, y luego la inteligencia artificial. Es Para explotar esos datos. Explotar esos datos, generar negocio, generar oportunidades, nuevas funcionalidades, nuevos servicios, y todo eso es aplicar inteligencia artificial a los modelos actuales. Claro, y esto no solamente cambia la industria, ¿no?, sino que también la propia profesión de ingeniero industrial, ¿no?, pues está cambiando, porque estas cosas en la carrera seguramente no las estudiarías porque no existían, ¿no? Entonces, a tu juicio, ¿cómo va a evolucionar el propio rol o la propia figura del ingeniero en los próximos años? En el Colegio de Ingenieros no sé si me atrevo mucho a decir esto, igual hay gente que lo puede decir mucho mejor que yo, pero nosotros lo que estamos viendo es que cada vez necesitamos perfiles más híbridos y casi hechos a medida. Entonces, tiramos mucho de proyectos finales de carrera, bueno, o fin de grado o no, fin de máster, que tenga ese componente de ingeniería es importante, pero luego con mucha vertiente más de software, electrónico. Al principio casi todo era mecánico lo que captábamos, luego entraron los electrónicos y ahora casi todos son ingenieros de software. Entonces va cambiando, sigue existiendo el perfil mecánico, por supuesto, pero cada vez vamos más hacia esos perfiles. Pero también tenemos matemáticos. Entonces, es que a mí me cuesta. Se están borrando las barreras entre las profesiones. Efectivamente. Yo cuando viene todos los currículums que recibimos, ya casi es muy difícil, ¿no?, decir, ¿este es ingeniero? No. ¿No? Trae distintas capacidades. Valoramos muchísimo las soft skills, ¿no?, y una en concreto que es la capacidad de aprender. Yo tengo clarísimo que a lo que me dedico ahora y a lo que me dedicaba hace 10 años, pues prácticamente no tiene nada que ver. Inteligencia artificial no tenía ni idea. Ahora sé muy poco, pero bueno, por lo menos alguna idea tengo, ¿no? Pero tenemos que estar formándonos continuamente, y esa posibilidad o esa capacidad, ¿no?, de aprendizaje continuo, yo creo que va a ser totalmente necesaria, porque las tecnologías que estamos manejando ahora probablemente dentro de 10 años se hayan quedado obsoletas. Entonces, no basta, ¿no?, con ser muy buena ahora, independientemente del perfil que traigas, ¿no?, esa capacidad de aprendizaje. Pero perfiles muy híbridos y yo, el ingeniero industrial de toda la vida, pues no acabo de verlo, ¿no? Creo que se tiene que cambiar mucho, o bueno, ya está cambiando, ¿no? Y los perfiles que salen ahora de la universidad, pues se ve que van un poco en esa vía. Muy bien, oye, pues interesantísimo. Muchísimas gracias. Y sin duda, pues la Novat Group yo creo que sí es un caso de éxito, aunque tú humildemente dices que no. Pero creo que es importante, pues, ver cómo una empresa, pues, con tanta historia y ya de una cierta dimensión, pues está siendo capaz de transformarse y de subirse al carro de la transformación digital. Y ahora vamos a cambiar de tercio completamente, porque cambiamos de sector, y si la Novat Group es una empresa tradicional que se está digitalizando, pues Jambi Digital Kitchen, pues, es una aventura digital, ¿no? Es una startup. John, pues tú eres uno de los fundadores, ¿no?, después de más de 2 décadas como director de operaciones de SAMIC, ¿no?, puesto que sigues teniendo, ¿no? Sí. Y de pronto, pues decidís lanzar esta empresa, Jambi Digital Kitchen,
que además lo habéis hecho completamente separado de Samic, o sea, es un spin-off, le llamáis. ¿Cómo surge la idea de crear esta empresa? Antes que nada, agradecer, como han dicho el resto también, la oportunidad que nos dais de estar aquí, de compartir nuestra experiencia. También hablo de experiencia, caso de éxito, dentro de 2 años igual tengo más datos. La verdad es que, si algo tengo que decir, es que no fue casual, ¿vale? Ese proceso en virtud del cual una empresa como Samic, empresa típicamente guipuzcoana, industrial, de mundo medio, que somos nosotros en el centro productivo que tenemos en Azkoitia, somos 110 personas, ¿vale? Al lado del caso de Nerea, pues somos bastante más pequeñitos y a nivel de recursos, ¿no?, que uno pueda creer que tiene o que pueda dedicar, pues bueno, ¿no?, nos movemos siempre en otro tipo de iniciativas, pero sí que había algo que, de hecho, es una pregunta que solemos hacernos todavía a día de hoy, desde el 2016, ¿cuál es nuestro coche eléctrico? ¿Cuál es ese cambio que todos ven, pero que no muchos quieren acometer y hacer como que en realidad no va a cuajar? Y además ocurría también en el 2016, ¿no?, empezaron las campañas de sensibilización del gobierno vasco, Diputación, sobre Industria 4.0, hay que moverse. Fruto de esa sensibilización empezamos a plantearnos qué sería o qué significaría en el mundo de la hostelería, que es donde Samic opera, ¿no? Hacemos maquinaria, equipamiento para cocinas industriales. ¿Qué cambios venían y eso cómo nos podía afectar? Además, en aquel momento acabamos de lanzar una línea de producto nueva, que eran cocedores a baja temperatura, ¿no?, algo que estaba en ese momento entrando pues muy fuerte en el tema de la gastronomía. Y uniendo ese interés o esas ganas que teníamos de explorar la cocina 4.0 con el hecho de las ventajas que aportaba la línea de conservación de producto que ya teníamos en el envasado vacío con la cocina a baja temperatura, empezamos a ver ahí la posibilidad de tener un proceso en cocinas, que es donde nosotros nos movemos, ¿vale?, que puede ser disruptivo. Y nos planteamos como objetivo el digitalizar ese proceso. E insisto, estamos hablando de procesos en la cocina, no nos metemos en temas de TPVs o software de comandas o estas plataformas que se han creado para hacer pedidos y demás. Lo nuestro sigue siendo el proceso dentro de la cocina. La manipulación de los alimentos, digamos. Desde que llega la materia prima hasta que eso se convierte en un plato que sale a la sala. Y empezamos a trabajar como digo, en ese ámbito y, bueno, después de 3 años muy intensos, llegamos a desarrollar un producto que en el fondo es un servicio basado en software, cuyo core es la gestión de procesos. Gestión de procesos no es un software de gestión, es un software de gestión de procesos en cocinas industriales con el objetivo de estandarizar, controlar y optimizar los procesos de cocina. O sea, dicho de otra manera, lo que pretendemos hacer es ayudar a los negocios de hostelería a que acometan su propia transformación digital. Entonces, pues eso, un restaurante, ¿no?, que hace un bacalao a baja temperatura, gracias a vuestro proceso, ¿qué es lo que consigue? ¿Qué mejora tiene de lo que hacía antes a lo que hace ahora? Dentro de lo que son los procesos de cocina hay una serie de elementos que en los últimos años, fruto de la evolución, ¿no?, de tanto del mercado laboral como de los usos y costumbres, ¿no?, como consumidores que tenemos, pues bueno, también les ha llegado la dificultad para conseguir mano de obra cualificada. Además, en función del tipo de oferta gastronómica que un restaurante puede tener, el tema de la comida que se pierde, ¿no?, el desecho, es muy importante. Es muy importante desde el punto de vista, vamos a decir, medioambiental o de conciencia que podemos tener de echar comida, de desperdiciar comida, pero lo es también desde el punto de vista de costes de ese propio restaurante, ¿no? Entonces, ahí empezaba a haber una serie de elementos que veíamos que eran un problema y un problema que iba a más y que, por tanto, se podía intentar acometer ese problema y ofrecer tecnologías y productos y servicios para mejorar eso. En concreto, hemos desarrollado una especie como de lenguaje de comunicación en el que el producto, la materia prima, se identifica mediante un texto que va codificado en formato QR, bueno, lo no es el formato, puede ir en QR en otros formatos, y lo que establecemos es una comunicación entre la materia prima y las máquinas que van a procesar ese producto. De manera que en cuanto ese producto llega a la comanda,
el señor Capitán Bacalao que mencionabas, la persona, el operador que está en la cocina va a escanear ese producto y automáticamente los equipos que hay en esa cocina se van a configurar parámetros de temperatura, tiempo, en fin, todo lo que necesite esa máquina automáticamente. No es que eso está guardado en la máquina, es el propio producto el que configura los equipos. De manera que podemos pasar a tener un proceso que es desatendido. Este es el momento de la regeneración, que es, digamos, la segunda parte de un proceso previo que ha sido el de preparación o cocción, que en ese lo que se aplican son economías de escala. Una persona puede preparar un restaurante que sabe que va a vender, seguimos con el ejemplo del bacalao, una serie de platos, o que va a vender una serie de personas que van a pedir ese producto. En vez de preparar al momento, lo prepara previamente y gracias a esas tecnologías de vacío, de baja temperatura y de regeneración, lo que consigue es mantenerlos fríos hasta que llega el momento del servicio y, como digo, llega esa comanda. Solo se regenera lo que hemos vendido, con lo cual no hay esa pérdida de producto que se producía hasta ahora. Y además, también el proceso de cocción propiamente, que sigue estando ahí, se hace en horarios no de servicio, sino en otros horarios. Con lo cual tenemos, como decía antes, economías de escala y también unos horarios que, bueno, también en el mercado de hostelería ha llegado, ¿no?, la necesidad de controlar un poco más las horas que se trabajan y cuándo se trabajan. Entonces, empezamos a dar forma a todo esto. ¿Y cuál era una de las dificultades que había ahí? Pues en tener una capa de digitalización, ¿no?, como el sistema de diseñaría, que nos sirva para unir todas las piezas y poder tener este proceso, como decía, estandarizado, controlado, y en base a la información que vamos generando y recopilando, poderlo optimizar. O sea, claramente convertís un restaurante en una pequeña fábrica. Parte de, bueno, industria 4.0, ¿no? Bueno, yo claro, como venía, ¿no?, del mundo del fabricante, ¿no?, de equipos de SAMIC, había ciertas cosas que veíamos como naturales, ¿no?, que es que el crear toda una cadena de suministro y el tener especialistas que van haciendo ciertas partes de tu máquina no es algo negativo, sino que es algo positivo, porque mejora la eficiencia de toda la cadena. Sin embargo, en el mundo de la restauración, muchos, al menos, bastantes, existe la noción de que hay que hacerlo todo, ¿no?, desde la materia prima más básica hasta que servimos. Y esto a día de hoy, bueno, está bien para el que quiera hacerlo, pero también, luego, si quieres podemos hablar, puede habilitar nuevos modelos de negocio. Claro, porque además otra cosa que es importante es que vosotros monitorizáis todos los datos de todos los clientes, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Oye, y una pregunta. ¿Y por qué lanzasteis una startup, una sociedad nueva que no tiene vínculos accionariales con SAMIC, excepto que los socios sois los mismos, y no creasteis la división de software de SAMIC? ¿Por qué creasteis una empresa aparte? Llevo mucho tiempo y mucho debate, ¿eh? Como decía, esto no es algo que pasa de un día para el siguiente. Casi la parte más fácil diría que es lo que he contado hasta ahora, ¿no? Identificamos una oportunidad, tenemos además el interés, ¿no?, o el deseo de desarrollar algo en esa línea, te pones a trabajar, surgen problemas, como ingenieros vamos resolviendo problemas y, bueno, llega un momento en el que tienes un producto mínimo viable. No sabes que no está terminado, pero bueno, empiezas a tener ahí ya cierto peso. Hasta ahí fuimos bien y efectivamente pareciese que podía ser una división de software de SAMIC. Sin embargo, fruto de los primeros contactos ya con restaurantes de verdad y con clientes de verdad, detectábamos que realmente lo que estábamos hablando no era de dotar de conectividad a las máquinas, ¿vale? Eso está muy bien, eso es necesario, sino que había que dar un paso más. Y que de hecho el core de lo que estábamos haciendo estaba en este software que era una capa que estaba por encima de lo que era el propio equipamiento y sobre el que se podían construir servicios y sobre el que se podían construir nuevas soluciones. Y claro, cuando uno empieza a pensar ya no en fabricante de equipamiento industrial, sino en software, empiezas también a ver dinámicas distintas. El software tiene sus propias dinámicas y habitualmente ya los tiempos en los que el software se vendía como tal, ¿no?, vender licencias, pues parece que han pasado y ahora vamos más hacia modelos de suscripción.
Y claro, intentar dentro de una misma empresa acostumbrada a la venta de equipamiento, vía distribución, con, ¿no?, una experiencia de más de 60 años, con la venta de software, siguiendo un modelo de servicialización puro, además con todas las operaciones que se pueden hacer digitalmente, ¿no? Veíamos que iba a haber un choque entre nuestra red comercial, Mosamic, y esta nueva división. Y al final, después de mucho debatir, pues decidimos dar también el siguiente paso, que fue la creación de una empresa nueva, a la que llamamos Jambi Digital Kitchen, de manera que va a tener, de hecho tiene un personal propio, tiene una estrategia propia, lo cual no quiere decir que no estemos de alguna manera complementándonos con Samic. Samic va a seguir siendo el fabricante de equipamiento industrial con conectividad. Trabajáis sobre el equipamiento de Samic. Sí, pero reconocemos que como Samic, aunque Samic tiene un catálogo muy amplio, no podemos hablar de cocina digital si nos ceñimos solo al equipamiento de Samic. La idea es que cualquier fabricante pueda también incorporarse a este nuevo ecosistema, y entendíamos que era más fácil hacerlo como una empresa separada que no estando bajo el paraguas de Samic. Incluso Jambi podría llegar a ser una plataforma, por así decirlo. Sí, y de hecho, una plataforma podemos decir en dos direcciones. Una es hacia el equipamiento como tal, ¿no? De manera que equipamientos que hagan cualquier fabricante, como decía, pudieran integrarse y formaran parte del proceso de elaboración de un determinado plato, pero también hacia aguas abajo y aguas arriba. Nosotros no tenemos la ambición de hacer todo el software que haría falta para digitalizar totalmente un negocio de hostelería, pero sí que queremos conectarnos con la gente que está, digamos, aportando producto, fabricantes de materias primas o fabricantes de quinta gama, y también con softwares que están en la sala, de manera que una comanda en la sala automáticamente, que eso ya no somos capaces de hacerlo, se muestra en nuestros sistemas y a partir de ahí arranca el proceso de cocción, que a su vez alimenta o alimenta el proceso de reposición de materia prima. Muy bien, interesantísimo. Al final, un sector, ¿verdad? El de la restauración, que muchas veces ha sido un poco desordenado, ¿no? Incluso hay restaurantes muy importantes y de mucha categoría que tienen problemas para tener beneficios, ¿no? Pues precisamente por esa falta de organización. Vosotros le dais a ese tipo de restaurantes, ¿no? Pues le dais organización, eficiencia. Sí, y hombre, la sensibilidad de los propietarios, que muchas veces suele ser el chef, ¿no? Todavía, por lo menos aquí en la zona donde nos movemos, es muy habitual la figura de chef, que es el propietario de un restaurante, ¿no? Todavía de hoy vemos que la gestión que hacen del negocio, bueno, pues quizá comparado con otro tipo de sectores, ¿no? Más vinculados, por ejemplo, a la industria del metal y tal, van un poco por detrás. También suelen ser habitualmente negocios muy pequeños, con una capacidad de inversión limitada, y entonces les cuesta. Y nos está costando más aquí que fuera el hablar de cocina digital y de transformación. Pero si algo ha tenido bueno el COVID es que, por lo menos en nuestro mercado, y yo creo que esto es algo general, la sensibilización hacia la necesidad de dotarse de medios y de sistemas para mejorar la gestión nos ayuda a que ahora, bueno, el discurso que tenemos entre más fácilmente. Y otra cosa importante, hablamos antes de los datos, o sea, todos los clientes comparten con vosotros los datos de uso de ese software, ¿no? ¿Qué valor estáis siendo capaces de sacar de esos datos? Nosotros nos dirigimos a todo tipo de negocio de hostelería, desde el restaurante que podemos, ¿no?, como que buscamos visualizar, que es, como decía antes, de un señor que cocina muy bien, hasta grandes cadenas americanas o cadenas hospitalarias. Cuando uno piensa en ese tipo de negocios grandes, y por supuesto estamos hablando siempre de B2B, son muy sensibles a la propiedad del dato. Es muy difícil intentar colarles que el dato es mío. Entonces ya desde el principio tomamos la decisión de que los datos iban a ser del negocio que los generaba, la propiedad no es nuestra, pero había que monetizar eso, con lo cual el uso de nuestra plataforma cloud es de pago. ¿Vale? O sea que digamos que la persona que contrata con Jambi, puede utilizar nuestra plataforma, pero la propiedad de los datos
es suya. Entonces, ahí existe una primera, digamos, vía de monetización, que como digo, es proveer de esa plataforma para que los equipos recojan toda esa información. Sí que hay datos que tienen que ver con el equipo como tal, los equipos de cocción y demás, que son nosotros, que no tienen que ver con el negocio de esa persona, me refiero, son datos de los equipos que lógicamente sí que recopilamos pues para hacer una gestión en cuanto a fiabilidad del equipo y mantenimiento de los proyectos y ese tipo de cosas. Hay que decir también que los equipos en cocina en general son inversiones de un orden de magnitud muy inferior a lo que puede ser, ¿no?, los equipos que comentaba Nerea. Entonces, el intentar tener un plan preventivo, ya no digamos el predictivo, es complicado, porque el valor del equipo no justifica eso. Lo que sí estamos también desarrollando son servicios, como Nerea más o menos comentaba en la misma línea, ¿no? Los datos son de él, nosotros lo que le damos son herramientas para que pueda mejorar su gestión y poder saber cuántos bacalaos tiene que tener o cuántos solomillos tiene que comprar, cómo es las tendencias de cada producto, la estacionalidad, y que le ayude a mejorar. O sea, digamos que la monetización vendría vía herramientas que le damos para analizar los datos. Muy bien. Y no solamente estáis digitalizando todo lo que son, digamos, procesos internos, sino que también habéis digitalizado vuestro marketing, ¿no? Y estáis siendo capaces de vender en mercados en los que no estabais y además mercados en los que no tenéis fuerza comercial. Están empezando a interesarse, ¿no?, por vuestra solución. Y entonces, la pregunta que te hago es muy importante, ¿no? Vender sin vendedores es lo que todas las empresas queremos conseguir hacer. Pero no solamente estáis vendiendo sin vendedores, sino que también estáis llegando a nuevos tipos de clientes, ¿no?, que os abren pues, a nuevas aplicaciones para vuestra solución. ¿Me puedes poner algún ejemplo de algún nuevo tipo de cliente que estéis entrando? Reconozco que a veces hasta me quedo perplejo yo mismo. Claro, ya había empezado a operar este año, el 2021, ¿vale? Apenas tenemos pues, 10 meses de vida. Y además han sido 10 meses en los que estaba la COVID, con lo cual pues, no podía viajar. Entonces, bueno, hemos hecho, pues, dentro de lo que nos permitió la situación, pues, centrarnos o focalizarnos en aquello que entendíamos que podía ser más, en el corto plazo, más productivo. Como empresa, vamos a decir, nativa digital, sí que teníamos clarísimo que teníamos que tener la posibilidad de contactar con potenciales clientes digitalmente. Entonces hemos invertido mucho esfuerzo y mucho tiempo en tener contenidos más allá de la página web, redes sociales y demás. Y como digo, a veces para mi propia sorpresa, pues sin haber estado nunca en Inglaterra, porque no hemos podido ir, pues tenemos un restaurante en Londres que nos localizó digitalmente, entendió la solución digitalmente, nosotros no hablamos con él, hizo la suscripción digitalmente, ha hecho el pago digitalmente y la puesta en marcha también se ha hecho digitalmente. O sea, hemos cerrado todo el círculo digitalmente. Todavía somos 9 meses, que dice que esto yo creo que tiene mucho recorrido, pero nos está pasando en Inglaterra, nos ha pasado en Holanda, nos está empezando a pasar en Estados Unidos. Y hay otra parte que a mí personalmente me parece muy interesante, pues creo que lo mencionaba antes, que es el habilitar nuevos modelos de negocio. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, por ejemplo, tenemos un caso que está en Guetaria, que es el Maruca Gastro, que es un restaurante que nace con el deseo y la ambición de ser un concepto, en su caso se trata de fusión vasco-mexicano, ¿vale?, el tipo de comida que hacemos, pero que sea asequible, en donde por supuesto lo que prima es el sabor, pero con la ambición de que sea replicable y escalable. Y muchas veces cuando hablamos de cadenas, nos vienen a la mente las cadenas americanas y pensamos que solo saben hacer hamburguesas y pizzas. Bueno, esto para cualquiera que viaje regularmente Lisa, ahora que no es así. Cadenas hay de muchas, cientos literalmente, y las hay de todo tipo. Y algunas son bastante sofisticadas gastronómicamente. Entendemos que con esta cocina digital es posible hacer conceptos sofisticados, pero que al mismo tiempo son asequibles y desde el punto de vista del modelo de negocio son fácilmente gestionables y escalables. O sea que interesantísimo. O sea que se os abren nuevos
nuevas oportunidades y clientes que van más allá del restaurante tradicional que era vuestro, o la colectividad que era vuestros clientes originales. Sí, de hecho, bueno, como es normal, ese tipo de negocios están mucho más habituados a hablar en términos de gestión y de rentabilidad de lo que es un restaurante, bueno, pues, familiar de toda la vida, que cocinamos muy bien. Pues muchísimas gracias, interesantísimo, John. Lo único es que hasta ahora que estamos ya, pues no sé a vosotros, a mí me ha entrado bastante hambre, pero seguro pues que esto va a contribuir pues a que los restaurantes pues sean mucho más eficientes y también que los clientes pues comamos mejor en muchos más sitios. Pues muy bien, pues ya han hablado los cuatro, hemos tenido pues una visión más general, después hemos visto dos casos de estudio pues muy interesantes. Ahora llega el momento, pues bueno, tanto los que estéis aquí en el público como los que estáis desde internet viendo la charla, pues nos hagáis llegar vuestras preguntas. Entonces, por darle un poco de tiempo a los que están escribiendo en el chat, ¿alguien de los que está por aquí tiene alguna pregunta? Yo voy a romper un poco el hielo, así da tiempo a los de casa también a hacer las preguntas. Pero María ya ha comentado, ¿no? Que no era muy directa y es algo que a nivel de Guipúzcoa se escucha muchísimo, ¿no? El problema del talento, ¿no? La captación del talento y la retención del talento. El diputado Javier ha comentado esa vocación de profesionales en ámbitos STEM, ¿no? Pero muy rapidito, también un poco por extender mucho la pregunta. Si los cuatro podéis ver cuál es la situación, podéis comentar cuál es la situación desde el punto de vista más abierto como consultora a nivel de administración, centro tecnológico, industria, vosotros dos, por favor. No sé si queréis empezar por los casos particulares o... Yo lo que decía antes, yo creo que se necesitan, y comentaba también Nerea, un cierto perfil de personas para llevar adelante estos proyectos y que en el momento actual la impresión es que hay ciertas carencias para conseguir estos perfiles. Porque todavía seguramente les resultan más atractivos estos perfiles las empresas B2B que las empresas B2C, perdón, las empresas B2C que las empresas B2B, con lo cual hay que hacer ahí un esfuerzo especial y seguramente proyectos más grandes. Hay que pensar que son perfiles, como comentaba Nerea, ¿no? Pues temas de inteligencia artificial, expertos, pues que seguramente les atrae estar trabajando en una empresa de seguros, en un banco, ¿no? En la banca, que usáis un montón estos perfiles, y que hay que hacer ese esfuerzo porque entiendan el interés de estos sectores. Esa es un poco la percepción ahora. ¿Cómo evolucionar? Pues no lo sé, ¿no? Los esfuerzos, desde luego, que habéis comentado por parte de la Diputación, yo creo que están muy, muy bien enfocados. Yo creo que como territorio, no sé si puede servir para debate, creo que hoy tenemos más capacidad de generar talento que la de dar proyectos que sean retadores a ese talento que generamos. Es decir, al final, claro, tenemos grandes empresas que tienen proyectos pues, que para todos pueden ser un reto y que te enamoras de escucharlos, ¿no? Pero tenemos un montón de pequeñas empresas y microempresas que también tienen retos interesantes, importantes, que constituyen una gran parte de nuestra economía y en las que creo que hoy no es tanto el déficit de capacidades, sino la capacidad de generar proyectos que sean un reto profesional y personal para las personas que preparamos. Sí, no sé, yo por añadir un poquito coincido con lo que se ha comentado. No somos atractivos. La industria para este tipo de perfil no acabamos de ser lo suficientemente atractivos, ¿no? Cuando nos comparan pues, con otras alternativas. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente imaginativos y creativos para atraer ese talento. Cosas que se me ocurren. Nosotros jugamos mucho, y ahora me pongo un poco, ¿no? La gorra del centro tecnológico. Igual los centros tecnológicos pueden jugar un papel, los centros tecnológicos, unidades de I+D, todo lo que es el ecosistema de I+D.
pues perfiles que puedan estar un tiempo en un centro tecnológico y que luego desde ahí pase a la empresa, que la empresa se acerque al centro tecnológico, todo de forma, esto no va de robar gente, ¿no? Pero va de ir generando pues, proyectos un poco más a medio plazo, que una persona pueda ver su desarrollo profesional, ¿no? Un poco más a largo y que le resulte más atractivo. No sé, la startup que he comentado, la startup que tenemos en el ámbito de digitalización está ubicada aquí en San Sebastián y ahora vamos a coger, va a haber una persona de Danovat que va a pasar 6 meses allí sentado. Nosotros desde IDECO estamos hablando ahora con el BECAM, que es la parte de matemática aplicada de la Universidad del País Vasco, y bueno, pues en Zamudio, en un espacio del Centro de Fabricación Avanzada, vamos a poner a gente de IDECO con gente del BECAM para que estén ahí juntos, porque entendemos que pasan cosas, ¿no? Cuando la gente está junta, pues pasan cosas. No sabemos muy bien lo que va a pasar, pero del roce, ¿no? Pues al final, bueno, pues igual es la manera, ¿no? De contar lo que hacemos en el mundo de la máquina herramienta a esos matemáticos, igual alguno acaba gustándole y quiere venir con nosotros. Yo creo que tenemos que ser más creativos a la hora de captar, pero tan importante como captar creo que es retener y desarrollar. También el término retener no me gusta mucho, ¿no? Pero sí desarrollar. O sea, que realmente la gente que tenemos dentro, esa formación continua con diferentes fórmulas que le hagan, ¿no? Pues ver que el puesto de trabajo que tienen es suficientemente atractivo y retador como para quedarse y desarrollarse. Y yo creo que eso es totalmente responsabilidad de las organizaciones. Yo no sé, igual voy a discrepar un poco, pero sí, desde luego tengo la sensación de que cuesta un montón encontrar perfiles. Muchísimo. ¿Cómo lo estamos solventando? Bueno, hasta cierto punto, reduciendo la necesidad de ellos en el sentido de que sí hemos detectado que hay muchas pequeñas empresas, y hablo del mundo de la digitalización, ¿vale? Que tienen recursos y tienen capacidades y que nosotros podemos utilizarlos. Entonces hacemos muchas cosas en cooperación. Porque cuando salimos realmente a buscar temas de inteligencia artificial, visión artificial, nos cuesta una barbaridad encontrarlos. Tengo aquí varias preguntas de la gente que tenemos en Zoom. Entonces, tengo una para Jair. Jair, has hablado de computación cuántica. En la industria, ¿en qué ámbitos crees que se puede aplicar? Hombre, las tecnologías cuánticas en estos momentos es un área incipiente y donde se están aplicando, o sea, sobre todo tiene una aplicación que está más desarrollada o que se ha contrastado que funciona mejor la parte de optimización, y el entorno financiero es donde en estos momentos se están viendo más aplicaciones. También es verdad que los actores que componen el mundo financiero tienen también capacidad para invertir en estos proyectos de futuro. En estos momentos, al menos en Guipúzcoa, lo que estamos identificando son proyectos piloto de otras verticales. Ciencias de la vida también es otro sector, sobre todo, que se está aplicando. En Guipúzcoa hoy se aplica en el ámbito financiero especialmente. En la parte de la industria yo creo que vendrá más tarde, pero sí estamos tratando de identificar proyectos piloto en los cuales podamos empezar, sabiendo que es una tecnología que todavía requiere de un tiempo para su implantación. Se trata de estar preparados para cuando sea una realidad. Muy bien. Y Nerea, nos preguntan por el perfil del ingeniero, ¿no? que hemos dicho que está cambiando. Y dice, bueno, pues que parece que los profesionales que vienen de las universidades pues están cambiando. Y a tu juicio, ¿el ritmo al que se está adaptando la formación es el adecuado? ¿O vamos por delante o vamos por detrás? O sea, ¿tú crees que la forma en la que los planes de estudios se están adaptando está siendo adecuada o todavía arrastramos un poco los pies y seguimos haciendo cosas muy parecidas a las que hacíamos? Yo se me voy a meter en un jardín, porque ya en tema de universidad no soy ninguna experta, pero bueno, yo creo que se están haciendo bien las cosas. Lo que ocurre es que ahora hay tal oferta de estudios universitarios, y lo digo porque bueno, yo tengo un hijo de 17 años que está ahora mismo en ese momento, ¿no? O sea, lo estoy sufriendo como madre. Es tan inmensa la oferta que hay de grados, de máster, que incluso puede ser un poco
no sé, un poco complicada, ¿no? Para el futuro ingeniero o la persona que se está, ¿no? O, pues eso, ¿no? La futura ingeniera que se acerca a ese mundo y que no sabe muy bien por dónde tirar. Entonces, yo creo que se está haciendo bien, se está trabajando muchísimo, pero igual es un poquito demasiado compleja la oferta que existe ahora mismo, ¿no? En el ámbito de ingeniería, sobre todo en el ámbito de ingeniería, en otras también pasa parecido, creo yo. Yo cuando elegí la carrera todo era mucho más mucho, lo que antes eran especialidades de la ingeniería, ahora son grados. Claro, claro. Entonces, de cara a elegir tu futuro profesional, cuando tienes una cabeza de 17, 18 años, pues entiendo que es realmente, ¿no? Un poco apabullante la cantidad de oferta que hay, con muchos términos nuevos, pues eso, pues desde el Business Analytics al Data Science, empiezas, ¿no? Todo, la inteligencia artificial, yo les veo que realmente tienen que estar un poco asustados, ¿no? A la hora de ver cuáles. Es muy difícil que tengan tan claro, ¿no? Si no lo tenemos claro nosotros, las empresas, de cuáles son los perfiles realmente que necesitamos, y estamos trabajando un poco casi a prueba-error, ¿no? De cogiendo gente, cogiendo esos perfiles, completándolos con aquellas áreas que vemos que les faltan, pues yo creo que tienen que hacer un esfuerzo las universidades, creo que van en la línea, pero igual en aclarar muy bien, ¿no? El futuro profesional de cada una de esas especializaciones, que claro que entiendo que igual todavía no es el momento, porque todavía en las organizaciones no tenemos claro tampoco, ¿eh? Entonces es un momento de prueba-error entre todos, ¿no? Pero espero que unos años esto se vaya aclarando. Yo, por acompañarte en el jardín. Solidaridad. Gracias. Puede haber un riesgo de que desde un punto de vista comercial y de atracción a corto plazo estemos especializando demasiado algunos grados, cuando el enfoque igual, y yo no soy especialista, pero el enfoque igual debería ser las capacidades y las necesidades de mañana, no las de hoy. Claro. Y añado una tercera variable para ampliar el jardín, que es la propia responsabilidad de las empresas en la especialización. Es decir, las empresas deben jugar su papel para, partiendo de un conocimiento que yo creo que debe ser amplio y completo desde un punto de vista de universidad, darle la especificación, ese barniz, como parte de la función de la empresa. Y también ahí se generan algunos diálogos que, yo creo que son muy injustos, de decir, ¿por qué no están preparados? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué cuando vienen el primer día no saben? Eso es normal. Normal, es que lo contrario sería quizá lo preocupante. Sí. Efectivamente, quizás pues integrar mucho más lo que es la formación continua con la formación reglada, ¿no? Incluso empieza a haber ahora, ¿no? O se oye más temas de máster iguales, ¿no? Que mientras siguen trabajando en la universidad, pero ya están también en el mundo de la empresa. Yo creo que ese tipo de fórmulas que en otros países llevan muchos años, ¿no? Algo como lo que se está intentando hacer con la FP Dual, ¿no? Que se ha replicado el modelo alemán y que ahora pues, se quiere llevar también a la universidad, ¿no? Pues muy bien, interesantísimo. No sé si tenemos alguna pregunta por aquí más. Si no, tengo aquí, ¿nadie se atreve? Bueno, pues vamos con una más. Para Beatriz. Beatriz, ¿cuál es el mayor problema o miedo que encuentran las empresas pequeñas y medianas a la hora de transformarse digitalmente? Miedo. Problemas, pues problemas ya hemos comentado bastantes, ¿no? Problemas desde la falta de esa visión global, de entender cuál es el camino, cuáles son las iniciativas concretas que más me pueden ayudar a conseguir mis objetivos, desde problemas de recursos, que afortunadamente, bueno, pues ahora hay recursos, ¿no? para la inversión, y problemas de capacidades de personas, ¿no? De falta de personas. Ha comentado, yo creo que los ejemplos han sido muy ilustrativos y enlazando con la intervención inicial de Javier, del diputado, los temas soft. Muchas veces, cuando estabais haciendo el relato de los casos, llegaba un punto en que había un problema, una barrera que era organizativa o una barrera que era de personas. O sea que muchas veces, aunque pensamos que el problema va a estar en la falta de comprensión de la tecnología, en que no se nos va a ocurrir cómo resolver no sé qué elemento tecnológico que mencionabas antes,
El problema luego se encuentra en temas organizativos, culturales, que en temas tecnológicos, ¿no? O en soluciones de generar una spin-off, porque si no, mi red de distribuidores actual no va a admitir este producto, van a estar en general en temas más culturales soft que en temas tecnológicos, creo. Pues muy bien. Oye, pues interesantísimo. Muchas gracias, Beatriz. A mí me gusta ser riguroso con los horarios y estamos ya en la 1:30, ¿no? Que es la hora de finalizar. Así que por mi parte, pues darle muchísimas gracias a los ponentes y a todos los que habéis participado, y a Bankinter y al Colegio de Ingenieros. Y por mi parte, pues yo llego hasta aquí. Quería... ¿Hablabas tú? Para cerrar, bueno, la verdad es que ha sido una jornada la mesa redonda. Yo creo que se nos ha quedado corto de tiempo, ¿no? Y también soy, como tú, Agustín, cuando empezaba yo a hablar ya de temas de comida, creo que a 1:30 ya es hora para pararlo, pero me hubiese gustado estar muchísimo más tiempo, ¿no? Me quedo con muchas cosas, algunas por ponerlas en valor, ¿no? Esa necesidad de inversión en intangibles, ¿no? Ese liderazgo de la propiedad y de la dirección, ¿no? que se ha comentado. La necesidad de monetizar también esta transformación digital, ¿no? que hay que ver cómo hacerlo, y que la foto ha cambiado, ¿no? Que no estamos solos. Servitización y modelos de negocio, ¿no? Nos han hablado tanto Nerea como John de ellos, ¿no? Y otra cosa me ha gustado mucho también, ¿no? Ese ecosistema que no se trata de hacerlo solo, ¿no? Que al final hay un entorno en el cual nos tenemos que apoyar, pues, para seguir adelante. Soft skills, ¿no? El seguir aprendiendo, ¿no? Tener capacidad para seguir evolucionando, importantísimo también, ¿no? Y yo, por cerrar la parte del colegio, pues comentar, ¿no? Que en esto de transformación digital, la digitalización es una obligación, creo que el verdadero valor está en la transformación, ¿no? La transformación de modelo de negocio, de organización, de procesos y de personas. Así que, bueno, por parte del Colegio Escarricasco, por parte de la oficina Acera Pyme Escarricasco, también a todos, y que estamos aquí para lo que podéis necesitar. Bueno, desde Bankinter, pues agradecer a todos esta importante jornada que, como decía Javier, pues hay muchas empresas que todavía hoy no tenemos proyecto, ¿no? No tienen proyecto, y eso es lo que más yo creo que en el banco nos llamaba la atención, pues cuando estamos cerca de todos los clientes, ¿no? Y yo creo que esta jornada, pues a mí desde luego me toma un montón de notas, ha estado fantástico, y los dos casos que hemos visto, ¿no? De casos reales, pues todos han empezado desde una reflexión, ¿no? Y para nosotros, pues no habría mayor éxito que de esta reflexión común que se ha puesto, pues surjan muchísimos proyectos, porque tenemos consultoras, tenemos instituciones, tenemos un ecosistema, y yo creo que estamos en una situación fantástica, ¿no? Y además, pues hablábamos del liderazgo, y ese liderazgo directivo pues se tiene que poner en marcha, ¿no? Y empieza siempre en una reflexión. Así que el reto de la digitalización pues es para todos, y como la teoría de la supervivencia de las especies, pues es al que más ágil y rápido y mejor lo consiga, pues será el ganador de todo esto, ¿no? Y sobre todo porque es una cuestión, pues, de necesidad que viene ligada a una gran oportunidad. Así que nada, vamos todos a por ello, tengamos confianza, que van a llegar los fondos, aunque nos cueste verlo. Y nada, muchísimas gracias y buen día a todos.